¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del Platón de Confucio, tercera oportunidad de que inicie este episodio, mi Edgar. Gracias, Hugo, gracias. La verdad es que yo me he equivocado 2 veces, por eso es que estamos reiniciando esta tercera oportunidad, como bien lo dices. Pero ya olvidémonos de eso. Bienvenidos al Platón de Confucio, bienvenidos a este programa, a este episodio que va a estar interesante, Hugo. Así es, y ya después de todo un mundial, mi Edgar, ya no vi, bueno, yo no vi ni un partido, la verdad, con el respeto que me merecen todos los que les gusta el fútbol, todos los FIFAs. Yo no vi ni un partido, no sé, creo que tú también andas como por ahí. Yo sí los vi. Y la verdad es que mi corazón estaba partido entre España y Messi, más que Argentina. Yo quería que ganara Messi, pero bueno, estuvo buena la final. Pues ahí está, para que vean, para todos los que les gusta el mundial. Vamos dándole la bienvenida a nuestra invitada, ¿te parece? Y retomamos con quién, mi Edgar. Hoy tenemos una invitada con mucha experiencia política en Jalisco. Ya fue 2 veces diputada, representó a las mujeres en Jalisco. Hoy actualmente es regidora en el municipio de Guadalajara por el Partido Morena. Ella es Mariana Fernández. Bienvenida, Mariana. Muchísimas Mariana, gracias, bienvenida. encantada de estar con ustedes y gracias por esta invitación. No, gracias a ti por venir. Oye, Mariana, y empezamos rapidísimo para entrar en tema. ¿Quién es Mariana Fernández y pues cómo es que le gustó la política? ¿Qué es lo que anda haciendo ahorita? Soy una mujer que le apasionó la política desde hace muchos años. Empecé muy joven, a los 21 años, a involucrarme políticamente en el municipio de Guadalajara. Empecé dirigiendo a jóvenes empresarios. En aquel entonces hay que recordar que esto solo existía en el PRI y el PAN como partido político. El PAN había gobernado muchos años nuestro estado, entonces me invitan a ser candidata en un distrito sumamente difícil para el PRI, que al final en ese año 2009 el PRI empieza a ganar los municipios metropolitanos, las diputaciones y bueno, me convierto en una de las diputadas más jóvenes que ha tenido el Congreso de Jalisco. Hay que recordar que antes de esta reforma que hubo, para ser diputado se requería 21 años. Entonces, quien ha sido diputado es César Ramírez Acuña, Rocío Corona y su servidor. Entonces, todos llegamos a los 21 años, iba en 6º semestre de la carrera de Derecho. Y bueno, cuando llegué a ser diputada, ahí mismo también tuve la oportunidad de terminar la carrera y concluir mi maestría en Derecho Constitucional. 21 años, oye, te ves muy joven, con todo respeto. Eso fue hace 3, güey. Y fue, ¿de qué no estás hablando? O sea, hace 5 años que fuiste. De los 21, ahí, ¿no? 2026. Es un buen rato y no solamente eso, también platicarles que actualmente estoy casada, tengo 2 niños, uno de 3 años, una bebé de 9 meses y otra parte de la vida de Mariana es la docencia. Soy maestra en Cuxbelénes de la carrera de Derecho. Tengo 3 grupos de Derecho, que son más o menos 90 alumnos cada semestre. Sí. Bueno, este semestre tuvimos más de 100 alumnos, un semestre atípico. Ajá. Entonces combinamos la parte política familiar con la docencia, que creo que nos hace bastante bien a los políticos. ¿Y cómo le haces? O sea, combinar. Aquí hemos tenido invitados donde dicen, pues yo soy mamá y soy político. Ok, tú eres mamá, político y maestro. El maestro es prácticamente tiempo completo también en ciertos casos. ¿Tú cómo le haces para combinar esas 3? Me toca dar clases muy temprano, los primeros 3 días de la semana, lunes, martes, miércoles a las 7 de la mañana. Entonces ahí estoy a esa hora y también tengo a alguien que me ayuda como auxiliar para poder tener las calificaciones de todos. Y lo que yo les digo, sí puedes hacer muchas cosas, nada más la organización tiene que ser diferente. Yo les digo, yo empiezo muy temprano porque también las tardes me gusta estar con mis hijos, que son quienes más me necesitan. Entonces digo, también tengo que estar entregando apoyos en las colonias. Entonces tengo que dividirme entre ser regidora, pero regidora en un tema donde tienes que estar dando un debate político en el pleno, tienes que estar haciendo investigaciones de lo que hacen los gobiernos actualmente, pero también tienes que estar en un territorio, porque al final la figura del regidor, aquí lo sabrá muy bien Edgar, es una figura muy cercana a la ciudadanía. Entonces sí te van y te piden su día a día y sí tienes que estar muy en contacto todo el tiempo, no solamente en una pre-campaña, época electoral. Entonces, al final de cuentas nos tenemos que dividir y sí se puede, pero antes de iniciar el programa decíamos que como mujeres, claro que la vida ha sido cada día más complicada porque tienes que desarrollar muchos papeles como tal vez ser madre, si eliges ser madre, tal vez ser esposa, tal vez ser profesionista y que al final la carga pues nada más son más cargas de horas a la semana, porque aunque una mujer salga a trabajar y puedas tener el privilegio de tener apoyos en tu casa, al final la mamá, la mitad de su cabeza está en la casa, en los hijos, pero al mismo tiempo en el debate político, pero al mismo tiempo en cómo transformar la ciudad. Entonces,
bueno. Y aparte de es hacer grande. las clases. A veces soy mejor mamá, a veces soy mejor política, a veces soy mejor maestra, pero... Eres muy buena en todo, entonces. Porque yo diría que la vocación de ser maestro particularmente, para mí es algo que sueño y espero algún día poder serlo, porque creo que el compartir tus ideas, tu ideología, la forma de pensar de los chavos, más allá de que tú les enseñes algo, yo creo que tú eres la que vienes más bendecida y recargada de nuevas ideas, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad de estudiar en la universidad pública, la carrera de Derecho ahí en mi alma mater, la UDG, pero uno siempre va con las ganas de retribución a su propia universidad, porque sabes que la UDG es un tema de retribuirle todo lo que nos dio mucha gente como universidad pública, pero después tú crees que vas a ir a aportar, pero después quienes te cambian son los alumnos a ti. Entonces, por eso te digo, te tienen muy aterrizada, porque me toca dar clases en la carrera de Derecho, pero también me toca dar clases en la carrera de Criminología. Les doy derecho a los que están estudiando criminólogos. Entonces, en la primer día de clase les pregunto, ¿y ustedes dónde viven? ¿Cuánto hacen en el camión? ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? ¿Por qué estudian eso? Entonces, pues, al final hay muchas historias de vida que dices, yo tengo que estar viendo todos los días esto. ¿Qué les dices? ¿Voten por Morena también? Nada. Están viendo todos mis alumnos. Obviamente saben que soy regidora del ayuntamiento, pero nada de evangelizar con ningún... Digo, al final es la universidad pública que te permite toda la libertad que quieras. Pero es lo más bonito, ¿no? Porque abres el debate, ahí te llenas de ideas. Les platico, pero nunca de, ay, tienen que votar por Morena, el PAN. ¿Tú sí vienes de familia política? ¿Tienes alguna descendencia política? Mi papá fue político cuando yo era muy pequeña. Él fue en la zona norte, diputado 2 veces en la zona norte. ¿De dónde? Yo tenía ¿De 3 años, Bolaños? sí, ¿De justo el distrito, uno de esos distritos que son de 24 municipios. Me acuerdo muy poquito de él en la campaña. Entonces, se puede decir que sí lo viví, pero no tan de cerca. Pero bueno, el es una distrito más grande y más difícil de Jalisco. Y con un montón de desigualdades. Después me tocó recorrerlo. Bueno, después de terminar la diputación, tengo la oportunidad de irme a dirigir el Instituto Jalisciense de las Mujeres, que ahora ya es la Secretaría de Igualdad. Y ahí ya me llena otra perspectiva totalmente distinta, que es la gran violencia que sufren las mujeres y que siguen sufriendo, ¿no? Pero en aquel entonces veníamos de institutos de las mujeres conservadores. Entonces nos toca un instituto de las mujeres que tenía que demostrar que era un gobierno de centro-izquierda, donde tenías que hablar de órdenes de protección, tenías que hablar ya de temas que no se tocaban antes, como el derecho a interrumpir un embarazo en caso de violación o en caso que... Romper paradigmas. Sí, porque antes era como si fuera una extensión de un DIF, sí. ¿no? Es más, el logo de las mujeres eran hasta sin boca. ¿No? Decía, o sea, el logo del instituto como el de mujeres en esos 18 años del PAN eran el las del fotos IMSS. de mujeres sin boca, entonces... Como el IMSS, ¿no? Sí. O sea, que trae el bebé y pues prácticamente no es la figura, nada más. Solo es la figura única... sin voz ni nada. Entonces era llegar a traernos por primera vez las órdenes de protección al Estado, llegar a atender la violencia en todos los municipios, desde la zona norte que tenían que tener distintas formas de atender, ¿no? Empezando porque en las zonas wixáicas tenías que hablar sus dialectos, en la atención de psicólogos y todo. Entonces fueron 2 años que logramos atender 36,000 mujeres víctimas de violencia y entregar más de 5,000 órdenes de protección. Entonces ahí me sensibilizó muchísimo en cómo se tenía que ver el feminismo, porque no es lo mismo como se ve ahora que como lo veíamos en nuestro estado hace 11 años. Hace 11 años el feminismo empezaba apenas a tocar la puerta política, ¿no? Empezaban las cuotas de género, ni siquiera la igualdad, no hablábamos de paridad, hablábamos de la cuota de género, donde era el 70% para candidaturas de los hombres, el 30% para mujeres. Después ya les vamos a dar un poco más a las mujeres, un 60% de candidaturas a los hombres, el 40% a las mujeres. Y fue hasta el 2012 cuando ya hubo un presidente que dijo, ya no vamos a hablar de cuotas, vamos a hablar de paridad, 50 y 50. Pero llevar a cabo todos esos debates, yo me acuerdo perfecto que cuando hablábamos de paridad decían, no, es que van a llegar mujeres sin capacidad, van a llegar las hermanas, las hijas, las esposas, y decíamos, ¿cómo pensaba la sociedad, no? Que la capacidad se daba por si nacías hombre o por si nacías mujer, y son debates que todavía se siguen dando. Es más, también se dio el debate de cómo incorporar en las leyes el feminicidio. Y decían, ¿por qué va a valer más la vida de una mujer que la de un hombre? Si todos somos seres humanos y nos matan, vale igual. Y empezamos a debatir de cómo mataban a las mujeres en Juárez, de decir, oye, las están matando de formas distintas, en cómo dejan los cuerpos, la relación que pueden tener con el homicida. Entonces, bueno, se abrió un gran debate que hasta la fecha siguen esos debates, el derecho a decir o no sobre los cuerpos que no esté penalizado en los códigos penales. Entonces, bueno, fue una grandísima experiencia en el Instituto de las Mujeres. Como diputada también nos tocó impulsar más de 80 iniciativas. En la primera diputación, la ley de juventud, la ley de protección a los animales, que todas son las que son vigentes, la ley del deporte y cultura física. Nos acordarán que en ese 2011 fueron los Juegos Panamericanos en Jalisco. Entonces de ahí yo ya era muy combativa y denunciaba diario al gobernador
panista por el tema de los desvíos panamericanos. Con todo respeto para ella. No, yo juego como quieran jugar, porque ahorita gobiernan ustedes. Eran tiempos, eran otros tiempos. Nos toca denunciar eso, porque al final los Juegos Panamericanos pues hicieron grandes estadios en las vías panamericanas, grandes estadios, pero al final eso es el debate. Oye, nos van a costar 3,000 millones de pesos a los jaliscienses, pero ¿cómo lo hacemos para que no queden como elefantes blancos? ¿Cómo lo hacemos para que no se roben el dinero de estas justas deportivas? ¿No? En cualquier justa deportiva siempre uno tiene que señalar, transparentar, cuestionar, y eso se vale. Entonces desde ahí me tocó ser diputado. Y hasta ahorita se sigue. O por ejemplo los temas de las adopciones irregulares. Siguen sin encontrar cómo no se lo roben, porque se lo siguen robando. Las adopciones irregulares, un tema que también estaba debatiéndose hace muchos años de si se robaban niños, si los llevaban al extranjero, que en pro de una adopción pues ya no se sabía el seguimiento de cada uno de los menores. Entonces también presentamos una ley. Es una lucha que ha llevado muchos años, ¿no? Sí, que ha durado muchos años y que también seguirá. Y que seguirá, porque al final sí pueden adoptar personas extranjeras, personas mexicanas que vivan en otros estados que no sea Jalisco, pero decíamos, denle prioridad a los jaliscienses que mueren de ganas de tener una familia y que la burocracia no se los permite. Después a los mexicanos, sí dejan los últimos en la lista, aunque tengan tratados internacionales, a los extranjeros, porque se daban muchas adopciones a los extranjeros y decían, no sabes para qué querían a los niños. Y se descubrían redes gravísimas de lo que estaba sucediendo en Jalisco en esos entonces. Entonces, bueno, después por el paso del Instituto Jalisciense de las Mujeres, me voy de candidata al 8 federal, ahí competimos Diana, Verónica y yo para la Diputación del 8. Ahí pierde el PRI. Se acordarán que a Ricardo Villanueva contra Enrique Alfaro esa alcaldía del 2015. Y yo les digo, uno siempre quisiera ganar en la política y en todo, pero creo que las derrotas son bastante aleccionadoras. Son lecciones. ¿No? Te aterrizan mucho en que pues, en la vida se gana, se pierde, y cuando te pierdas tienes que levantarte de esas derrotas. Entonces, creo que se aprende mucho más de las derrotas. Son mucho más aleccionadoras las derrotas. Y depende también de la persona que sepa aceptarlas. Lección aprendida, también lección repetida. No, sí, es que luego hay muchos que siguen repitiendo y repitiendo. Pero es que se siguen tropezando. Incluso los triunfos, que por mucho que se celebran, te llevan al mismo punto si no sabes conllevarlo bien. Sí. Y eso en las diputaciones, en las alcaldías, bueno, la historia no se equivoca y se ha repetido y se seguirá repitiendo. No, y el triunfo también puede estar lleno de una soberbia. Yo lo veo de yo gané el territorio, este es mi territorio, yo soy la más votada. Yo saqué 50,000 votos, yo sola. Y no, y te metes aquí, esto es mío. Y al final también con el tiempo, pues yo también decía, fui una diputada muy joven, le gané Pero oigo mucho a los políticos de ahora, también digo, a ver, ganamos, no eran las figuras de ese momento, eran el hartazgo contra el partido que estaba. Y las ganas o pierdes por hartazgo, porque yo decía, a ver, y una vez gané a los 21 años, entre comillas, sin merecerlo, porque un estudiante de Derecho y competía contra Miguel Monraz, que venía de una carrera mucho más consolidada que la mía, que iba empezando. Después, cuando competí en 2015, yo decía, oigan, ya vengo al Instituto de las Mujeres, ya atendí un montón de mujeres, ya me recorrí el estado. ¿Cómo no voy a ganar? ¿Cómo no voy a ganar? Claro. Se pierde. Entonces, nunca significa que tu adversario se lo merezca más que tú, ¿no? Pero sí creo que aprendes mucho de los momentos difíciles de la vida, cualquiera que suceda. Oye, pero ahora estás como representante de Morena. ¿Cómo es esa transición del PRI a Morena? Fíjate, ¿y por qué? En el 2018 me tocó ser por segunda vez diputada en el Congreso del Estado por el PRI, coordinadora de bancada. Ándale. Me tocó hacer la coordinadora de bancada del PRI a cuarta fuerza. Será MC, después pues el PAN. Pues sí, no, MC, Morena, PAN y cuarto lugar PRI en el estado. Entonces nos tocó ir contracorrientes, el gobierno de Enrique Alfaro. Entonces a mí me tocó mantenerme en oposición. Eran 7 fuerzas políticas y me tocó ser la única que se mantuviera en oposición. En temas muy complicados como las deudas que había para Jalisco por el tema de COVID, por el tema de las carreteras. Entonces decíamos, oye, es que una deuda más, no, oye, sí para COVID, pero ¿en qué se van a gastar? Después ya veíamos que se le inyectaba dinero a hospitales particulares que ahorita ya no existen, ¿no? O sea, o que nunca existieron. Acuérdense que el lema de Enrique Alfaro era la refundación de Jalisco, hacer una nueva constitución local, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, yo soy constitucionalista, pero se me hace bastante esquizofrénico que queramos cambiar la ley cuando ni siquiera la respetamos y cuando eso no es ni siquiera lo que le duele a la gente en su día a día, ¿no? Y que en tiempos de Enrique Alfaro hasta sonaba lo de independizar Jalisco de México. Sí, era la misma narrativa que tiene ahorita, porque ¿qué dices? De comunicación, ¿no? Y luego en Nuevo León también. La federación, de todo lo que te pasa. Entonces ahí dijimos, oye, Jalisco no necesita una refundación, no, hay que salir a 7 fuerzas, no, Jalisco no necesita deudas, Jalisco no necesita refundación. Entonces fueron momentos muy álgidos porque se sabe que yo le era bastante incómoda al gobernador, entonces en esos momentos dicen, él pide al partido al que yo pertenecía, oye, que Mariana salga de ser coordinadora, cámbiamela, porque es bastante incómoda en los temas de la magistratura. Nosotros nos tocó impulsar que fueran por exámenes de oposición, que fuera la paridad en el Poder Judicial.
yo siempre hice públicos mis votos de los mejores evaluados son por los que voy a votar, y les tomaba fotos de todos mis votos y las subí y todo. Entonces al final pues te vuelves incómoda para el poder, y no era solamente a estamos hablando desde Emilio, que me tocaba ser incómoda para el poder. Sí, es mi estilo, porque al final para eso votó de gente por ti, para que tú fueras oposición, entonces hay que ser una oposición real. Entonces empiezo a atravesar por un tema de mucho cuestionamiento político de si era o no conveniente continuar en el Partido Revolucionario Institucional. Tomo la decisión de irme a Morena en el 2020 más o menos. Busqué la candidatura a Zapopan. Al final, por Morena en el 2020, al final se la dan a Alberto Uribe. Yo llego a la planilla de Guadalajara por primera vez en el 2021, cuando fue el candidato Carlos Lomelí. Y en el 2024 vuelvo a intentar la candidatura a la alcaldía, que se da para Chema Martínez, y bueno, este es mi segundo periodo de regidora en Guadalajara. Repetiste en el 21, también entraste como regidora. O sea, son 3 años, digamos, de cuando fue Pablo Lemus alcalde, y ahorita es nuestro primer año. ¿Quién se quedó más cerca, Lomelí o Chema? No, Chema se quedó como a 3 puntos, o sea, ha estado muy cerca el tema, porque obviamente están acortando esas brechas. No es lo mismo el Morena que se crea como partido en el 2015 a un Morena 10 años después. Hasta yo lo digo, es un movimiento partido que ganó demasiado rápido, hasta en un tema de análisis mundial. Pues ha ido muy bien. Andrés Manuel, que movía mucho más que un partido político. Entonces, hasta en los propios estados, ¿no? Todas las gubernaturas que hay ahora que gobierna Morena, decías, no es ni siquiera que ganes diputaciones, es vas a gobernar la mayoría de los estados de este país. Pero también venía el hartazgo, ¿no? De lo que ya venía arrastrando el PAN, el PRI, y pues se dio la convergencia ahora con Morena, que salió ganón ahí en ese tiempo. Y si no me equivoco, les va a pasar lo mismo. Va a venir un hartazgo de Morena en algunos años, y no significa que sean las próximas elecciones, pero más tarde o más temprano va a repetirse lo mismo, porque es algo natural, es cíclico, y así como se gana rápido, se pierde rápido, y eso ha sido muy evidente desde cuando el PRI gobernaba los 70 años y luego los 12 del PAN, y luego ya le dieron la oportunidad al PRI solo 6, y ahora Morena, bueno, refrenda con Claudia, pero yo sí escucho que la gente ya es muy vertiginosa, muy crítica, y es muy rápida, lo platicábamos antes. Ahora ya no se casan con nada, no hay lealtad infinita a nada. Hoy les gusta Morena, bien, mañana ya no les va a gustar. Gente que amaba a Andrés Manuel, ahora ya no quieren apoyar el proyecto de Morena. Creo que eso va a vivirlo, y ahí es donde entra la soberbia y el saber entender cómo los procesos van a girar. No significa que los partidos tradicionales mañana ganemos todo, pero quizá la forma de ser política deba cambiar en México. Pues a lo mejor no es que deba cambiar, pero más bien ya cambió, porque ya está más no vigilada, sino más difundida la información. Con redes sociales es muchísimo más fácil acceder a esa información. Entonces a lo mejor dices, bueno, Morena va a llegar a un punto en que va a hartar al pueblo, Lo entiendo, pero ahora desafortunadamente estamos viendo como esa, ¿cómo decirlo? Forma de gobernar ya no de un partido, sino de la derecha o de la izquierda, que está como muy internacionalizado por las redes sociales. Entonces ya decimos, ok, la derecha está de esta forma, está apoyada por estas figuras, por estos presidentes, y la izquierda está apoyada de esta forma. Y la derecha en este momento también no tiene como que digas muy buena fama. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que está haciendo Milei, lo que está haciendo Trump, lo que está haciendo Noboa. Eso fue lo que me gustó del Mundial. Que México se unió por completo para apoyar a México y se olvidaron de partidos, de gobernantes, de todo. O sea, neta, a mí me encantó ver eso. Y aparte que reconocer que México fue una gran sede. Sí, exacto. La mejor sede. En el tema de ambiente, de alegría. O sea, más que hablar que si fue Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, la verdad es que creo que México queda muy en alto como sede de este mundial de cómo somos nosotros, ¿no? Sí. Por la calidez. Por la amabilidad, por el trato, la alegría. Creo que eso nos distingue a los mexicanos. Se come, se bebe bien, se baila bien. Sí, en todos los aspectos, regresando a eso, lo que nos ayuda mucho es la información que ya podemos acceder de una manera muy fácil. Sí, claro. Entonces, a lo mejor ya no es que te arte cierta cosa o no, sino qué es lo que sí te está informando y qué es lo que está haciendo la persona que está en el poder, que realmente sí está haciendo, porque ahora es más fácil acceder a esa información. Sí, ¿qué está haciendo? ¿Qué están haciendo? Porque antes también decías, bueno, va a votar todo cierto partido porque ese es el líder, por la marca, o por hartazgo ganas o por hartazgo pierdes, pero sí creo que cada día la cultura democrática, y así tiene que ser, pues es con mucho más información. Entonces, si antes dices, a cualquier perfil que pongas va a ganar, pues cada día eso sí también se va a ir terminando y decir, oye, no es a cualquier perfil, oye, sí cuida mucho más que tus perfiles sean lo que busca la gente que va a votar por tal o tal partido, porque al final, como dices,
más que personas, a mí todo el mundo me pregunta de, oye, ¿cómo te trata la presidenta? ¿Qué opinas de ella? Le digo, más que la opinión de sobre una persona, si es linda, si no es linda, si te trata bien o no, es la visión de gobierno que tienes, si eres de izquierda, si es de derecha, si eres de una izquierda, pero realmente te comportas como derecha. Entonces, son las visiones de gobierno, más solamente que una persona también es cómo vas a llegar a gobernar, si eres de un partido de izquierda o si eres un partido de derecha. Y que cuando eres oposición, los alcaldes y las personas que están al frente deben también saber transitar no solo con su gobierno, sino también con la oposición. Creo que eso es importante porque pareciera que del nivel y del partido que sea el que llega a gobernar es solo gobierno como bajo mi criterio, pero híjole, yo creo que la crítica, si es con respeto y si es objetiva, tiene más valía que los aplausos y consejos del rey, que les digo yo, porque al presidente en turno llegan y le aplauden todo, pero creo que alguien responsable desde la oposición le pudiera decir dónde está fallando su gobierno y si aperturaran oídos a esto, creo que mucho avanzaríamos. Ojalá que los alcaldes fueran un poco flexibles y pudieran quitarse sola la camiseta naranja, azul, guinda y pudieran decir, ok, tenemos que abrir esto para los ciudadanos, el objetivo es este, no se tiene que hacer un borrón y cuenta nueva cada 3 años, ¿no? Porque si algo hay que decir es que las oposiciones sí hacen mejores gobiernos, justo por lo que tú dices, porque una cosa es que desacredites o hables mal de alguien o le digas groserías y otra muy diferente es cuando lo haces con argumentos, cuando investigas y les oye, estás comprando patrullas a sobreprecio, oye, tu rendición de cuentas no hay nada en tus páginas de transparencia, pues al final todo lo que te critican, pues sí te hacen tener procesos mucho mejores, decir, oye, si me salió mal esta licitación, ¿cómo mejoro la próxima? Oye, ¿cómo le hago por esa dependencia que no está funcionando para hacerla funcionar? Oye, si la gente en las colonias le dijo esto a la oposición, que les hacen falta parques, centros de salud, entonces estoy fallando. Entonces, como tú dices, todos los regidores de tu partido, sea el partido que gobierne, pues le van a aplaudir al alcalde, ¿no? Y los de oposición sí te pueden decir realidades, pero al final sí creo que la soberbia gana mucho en un tema de, ay, no, yo quiero gobernar para las redes sociales. Ay, yo no, me las sé todas. Yo sí quiero que me da. Ellos porque tienen intereses políticos, ¿no? Como el tema de agua, de no lo toquen, que no lo politicen. Todo lo van a usar como brincolín político, pero al final nosotros decimos, oigan, todo lo que yo he criticado nunca es hacia una persona. Mi problema no es un gobierno, una persona, es un tema de cómo están gobernando muchas personas. Entonces, todo lo que se dice nunca va a ser con afán de llevarlo a algo personal. Porque ¿sabes qué me encanta? Es sobre lo público. Que a todos los gobernantes les fascina decir números. Yo aporté 6,000 millones, 500 millones, 100 millones, 17 millones, como si los pagaran de su bolsa, güey. O sea, ni un peso lo sacan de su bolsa, es dinero público. A ver, ¿por qué los ciudadanos nos tenemos que vanagloriar por una obra pública que realizan? Al contrario, tenemos que ser críticos, obligación, objetivos y decir, güey, es la lana que tenías que gastar de manera responsable. Mi lana. No es la lana de cada uno de nosotros, ¿no? Y la tienes que cuidar porque precisamente no es tuya. Para que se multiplique. Porque si no, sí veo mucho el gasto en que pareciera que muchos, sin nombres de los que nos gobiernan ahora, parece que quieren ser más artistas que gobernantes. Ah, bueno. ¿A qué te refieres? Creo que nos hubiera salido más barato que fueran artistas a que fueran gobernantes, porque sinceramente sí veo que el gasto es para el aplausómetro de ellos. Es que, sí. Ya ni siquiera es de la institucionalidad del gobierno con este eslogan, es sobre nombres, sobre personas. ¿Cómo lo hago para que me digan que yo soy la más bonita? Para tener campañas y campañas publicitarias sobre mí y no sobre un gobierno. Bueno, pues ahí está la lana invertida. Ahí el tema es, no se trata sobre ti, se trata sobre un gobierno, ¿no? O sea, no es lo vemos, por ejemplo, en Guadalajara, todo lo que se gastan para las redes sociales de quien gobierna, no de las páginas del gobierno. No es quien gobierna, es todo el gobierno se debería invertir ahí y no en solamente la publicidad de quien está gobernando, como si fuera sobre ella y no sobre todo un municipio. Y oye, Mariana, ahorita nos estabas hablando de lo que sucede con un gobierno cuando hay una oposición que de verdad le entra para que mejore. Tú eres oposición ahorita en este gobierno en Guadalajara. ¿Cómo te ha ido? ¿Te hacen caso? De las iniciativas que presentamos es muy raro. Te dicen, espérame tantito. Qué bueno que me preguntan esto, porque muchas veces nos dicen, ¿y ustedes qué hacen? ¿Y tú qué propones? ¿Y tú qué haces? También hay que entender muy claro que cuando uno es regidor, uno está ahí para hacer los reglamentos de la propia ciudad, ¿no? Los reglamentos del municipio.
quien controla y decide sobre cada una de las dependencias del municipio es quien es presidente o presidenta municipal. Porque lo que tiene el municipio es justamente esa combinación. Por un lado, los regidores están haciendo los reglamentos y por otro lado tienes un montón de direcciones o coordinaciones o como les llames, que son los que llevan a cabo la parte ejecutiva municipal. Entonces tienes la combinación de legislativo, ejecutivo. Entonces cuando me dicen, ¿y tú qué haces? Pues me encantaría poder hacer muchas cosas, pero yo no soy la que está gobernando. Puedo presentar un montón de iniciativas en pro de la salud, de la seguridad, del agua, pero todo lo que venga a la oposición la mayoría de las veces van a decir que no. Claro. Entonces, ¿cuál es mi papel? Ser oposición, ser una oposición crítica, ser una oposición seria y decir, oye, aquí hay un presunto hecho de corrupción, oye, te estás llevando muchísimo dinero en banalidades, oye, mejor inviértela ya. Y todas las iniciativas, pues yo seguiré presentando un montón de iniciativas, pero también hay que decirlo claramente, cuando se presentan iniciativas que no son afines a quien gobiernan, pues desgraciadamente las detienen, las congelan para que la gente nos comprenda. Pues más. sí, es el problema. Lo que cuando callamos sí los regidores, güey. Y Esa es su segunda Así edición. va a quedar. pues de una vez platícanos un poquito de tus iniciativas. Me toca presidir la Comisión de Seguridad Ciudadana, una comisión que me apasiona mucho porque se ven todos los reglamentos de los policías y las policías que trabajan dentro de los ayuntamientos. Guadalajara tiene más de 3,000 policías a su cargo, es una grandísima corporación. Entonces, desde el Congreso hemos trabajado mucho para que las y los policías tengan prestaciones, porque hay policías que matan en cumplimiento de su deber o policías que desaparecen. Entonces, desde aquella diputación hablamos mucho de, oye, hay que cuidar a quienes nos cuidan. Y también cuando pasa algún acto donde hizo algo mal un policía, también soy la primera en cuestionarlo, ¿no? O sea, Sí, hay claro. muchos hechos que se han dado en estos meses que se ha cuestionado mucho la Corporación de Guadalajara y también he sido yo la que lo ha cuestionado, que me ha interesado mucho mejorar todas las prestaciones de las y los policías en Guadalajara con temas salariales, con temas de que tengan becas, con temas de que puedan aprender inglés, porque si ya Guadalajara es capital e iba a hacerse del mundial, pues es importante tener policías turísticas. No solamente eso, sino también más cámaras de seguridad. Tenemos un C5 con apenas 200 cámaras propias. Las demás son las del escudo estatal. Algo que también hemos estado impulsando mucho la cantidad de patrullas que tiene Guadalajara. Guadalajara ni siquiera logra completar una patrulla por colonia, pero me refiero a patrullas con motor. Porque a la hora que tú ves un parque vehicular, bueno, un parque de patrullas, te encuentran los twizzys, las motos, las bicis eléctricas, las bicis normales. Entonces, al final cuando se las cuentas, dices, ni siquiera tiene suficientes carros. Un carro por colonia que se patrulla. Una colonia tiene una bici. Exacto. ¿Cuántas colonias tiene Guadalajara? Más de 400, entre 450, 430, difiere un poco el INEGI con el ayuntamiento. Pero dices, no es posible que ni siquiera tengamos colonias con una patrulla que tenga coche. Imagínate. ¿Y tienes el dato de cuántas patrullas aproximadamente? Pues es que ellos dicen que son 500, pero están como mezcladas. Entonces, como tú dices, te puede tocar que en Miravalle o en Oblatos te toque una bici para 30,000 personas. Y en Zapopan tienen una Cybertruck. Nosotros decimos, uno o más, hay más, ¿no? O por ejemplo, en Guadalajara se compraron más de... No, o sea, en alguna colonia más de Zapopan. Si no me equivoco, más de 50 millones de pesos en puros BYD. Entonces, para los funcionarios. ¿De patrullas? No, para los funcionarios. No, las patrullas son las RAM de... Primero los funcionarios, luego la seguridad. Primero los funcionarios. Si esos coches sí son coches de lujo, esos coches cuestan 500,000 cada vehículo, ¿no? De 400 a 500,000. Decíamos, si los quieres para un tema, digamos, del día a día de las funciones del ayuntamiento, busca uno mucho más económico. Si es para entregar flotillas más económicas de menos de 200,000 el carro, porque tienes que traer un BYD, que evidentemente la primera lluvia ya se ve inundado el primero, pero con un coche eléctrico no te da mucho para hacer un coche batalla de cómo trabajan los propios ayuntamientos. Entonces decíamos, deja de comprar coches de lujo. La presidenta se rentó una camioneta de 2 millones de pesos para 2 años. Rentada. O sea, te costó más caro rentarla con esos blindajes. No vamos a hablar de esos blindajes porque es un tema de seguridad, ni el tipo de coche, pero dices, oye, no puedes venir con un discurso de que vienes de una zona popular y que te interesa mucho el oriente y comprarte un coche, rentarte, no se compró, una camioneta que está, yo creo que mucho más impresionante que la que puede traer el gobernador del estado, la que puede traer la propia presidenta. Y dices, ¿y después con qué discurso llegas a las zonas populares? Con razón, si te subes a camioneta, pues ves una Guadalajara totalmente distinta a la que se vive, ¿no? Baches, ¿no? Entendemos pues es que necesitas esa camioneta para llegar a esas zonas a Miravalle, a Oblatos. Tienes que tener un vehículo oficial, quien gobierna, sí, pero ¿por qué uno de ese precio? ¿Por qué comprarle a todo tu gabinete puras camionetas de $1,000,000 de ciertas marcas, cuando claro que pueden tener coches utilitarios, pero que sean como coches utilitarios, no como coches de lujo, ¿no? Entonces por eso decíamos, oye, mejor más patrullas, porque al menos nos faltan 200 patrullas en Guadalajara. Y no solamente eso, sino la gran carencia de las personas que están dejando las corporaciones policíacas. Y eso seguro te pasa a ti, Edgar, en Tonalá, nos pasa en Guadalajara, hemos perdido 700 policías en 3 años.
Y por primera vez no hay una academia funcionando en Guadalajara. Siempre durante todos los años la academia está abierta, estudian 6 meses para convertirse en policías y esta vez ni siquiera tenemos una academia funcionando. Entonces decimos, no solamente faltan patrullas, sino que faltan un montón de recurso humano porque perdimos 700, ya deja los 1000 que faltaban para el tema ideal, porque al final el gobierno federal, la Guardia Nacional, sí dicen, oye, ya tenemos 130,000 miembros de la Guardia Nacional, sí se han preocupado porque haya uno cada 1000, ¿no? O sea, por lo menos. Más o menos, por lo menos dices, porque aquí no se hacen esos esfuerzos por contratar más policías, por adquirir más patrullas, cuando te dice el INEGI que en Guadalajara el 90% de las personas que habitan Guadalajara se sienten inseguras. Te dicen, ay, es que la encuesta del INEGI cuando fue el tema de febrero, de los narcobloqueos y todo lo que sucedió, digo, sí, pero antes de eso el 80% de los tapatíos se sienten inseguros en la ciudad. Entonces a mí como gobernante eso me tendría que decir dónde tendrían que estar encaminados mis esfuerzos. Y que por lo menos allá por donde tienen su casa con nosotros en Tonala, pues la verdad yo no he visto más policías. He visto Guardia Nacional dando las rondines, pero pues seguimos sin tener policías que sean de los municipios. Pero también eso, ¿cuánto le costaría al ayuntamiento? ¿Tiene el dinero? ¿Tiene la lana? Vi que también tienes ahí una iniciativa de body cams para los policías. A esa iniciativa. Digo, la neta, yo siempre me he preguntado por qué en Estados Unidos tienes toda la información, videos México, y todo. creo que hay 3 o 4 de todos los policías, pero aquí no. La Ciudad de México ya lo tiene muchas veces. Los videos que ustedes ven muchos es el C5 de la Ciudad de México, que son de 60,000 cámaras, y otras son de la body cam. Y como dices, muchos países tienen la body cam, que es la cámara de solapa, para explicarse a la gente que nos ve, que es para que tú grabes lo que está haciendo el policía. ¿Y por qué queremos grabar? Por 3 cosas. La primera, por seguridad del policía, que lo estás viendo en vivo, de que llega un servicio y pues si algo le pasa, saber que tiene que mandar refuerzos, ¿no? La segunda es para un tema de evitar temas de corrupción. Claro. ¿No? Ese es un tema de, nosotros estamos en la Comisión de Honor y Justicia donde todos los ciudadanos denuncian temas de corrupción o temas de uso excesivo de la fuerza. Entonces muchas veces no sabes si te vas por las pruebas del policía o las pruebas del ciudadano porque no lo viste. Y la tercera, pues es un tema que nos parece bastante importante, pues para inhibir la corrupción, ¿no? Claro. Para evitar, para inhibir y para tener las pruebas para cuando tengas que sancionar a un policía, porque desde estas comisiones tú eres como un juez que, digamos, castiga o no castiga al policía, lo separas del cargo, le quitas 15 días un salario, entonces dices, ¿y cómo lo hago si solo tengo las GPS de la patrulla? ¿Cómo sé si no hizo uso excesivo de la fuerza? ¿Cómo sé si no le metió droga? Entonces es complicado. Entonces creo que las bodycam nos servirían a muchos para estar grabando en vivo los servicios, para cuidar a los policías. Pues ya pasó la Comisión de Hacienda para que se haga por fin un estudio. Tardó como un año en que saliera en Hacienda para que se haga un estudio para la viabilidad económica. Otros dicen, es que es violatorio de derechos humanos porque no puedes estarlos grabando. A mí no me interesa grabarlos en la patrulla. Me interesa grabarlos cuando llegan a hacer el servicio por seguridad, no porque platiquen ahí su vida privada, 8 horas de plática en la patrulla. No ese es el interés. O que los agarren como los que andaban en la patrulla echando pasión. El interés es únicamente durante el servicio para cuidar, para que la gente también tenga certeza que también a ellos se les va a estar grabando, porque el tema de la corrupción siempre hemos cuestionado quién es la autoridad del ciudadano, de quién es primero quien inicia la corrupción. Antes de eso y de todo, creo que deberíamos de no olvidar que son seres humanos, ¿no? Sí. Y que los policías tienen un trabajo honroso y bien complicado. O sea, bien uno de los más complicados en todos los sentidos. Entonces, creo que la neta está muy padre la iniciativa y hay mucho que indagar porque hay que ver qué opinan los oficiales, los mandos, no solo el dinero para comprarlas. Yo creo que Guadalajara tiene presupuesto para eso y para más, ¿no? Pues ¿cuántas veces no hemos escuchado que ya están las cámaras del C5, las cámaras del C4 y cuando necesitas que grabe una cámara, ¡ay, no graba una cámara! Porque fíjate que es un tema que también siempre nos dicen, vamos a hacer un nuevo C5, vamos a remodelar tal, pero pues nada más remodelan edificios, pero no te incluyen cámaras. Hay que recordar que el C5 de Guadalajara está en el mercado Corona y la pasada administración dijo, vamos a hacer el mejor C5 del mundo, ya sabes que les gusta también la exageración. Hicieron un gran edificio con bonitas salas de juntas, con bonita tecnología, pero no llegan cámaras. 0 cámaras. Las cámaras, entonces dices, para el sistema, el monitoreo, o sea, el origen de lo que es el monitoreo, la coordinación, etcétera. La vocación sí es la cámara. Entonces, ¿cómo es posible que te cueste 160 millones un C5 y no le metas más cámaras? Y en el estado es igual. Estamos viendo que van a construir ahora un segundo C5 estatal que va a estar ahí por Manuel Acuña que se está construyendo. Y dices, bueno, si tienes 5,000 cámaras el estado, ¿cuántas más va a haber en el C5 nuevo? Dime que al menos vas a tener 15,000. Pero si me dices que nada más es cambiar
por Una un sede. edificio elegante por otro, no nos está sirviendo de nada. Lo dice la propia presidenta. Cuando ella llegó, creo que había como 10,000 cámaras en su C5 de la Ciudad de México y ella lo dejó con 60,000. Entonces, si quieres hablar del C5, sí es adquirir mucho más cámaras para que pueda estar vigilada la ciudad. O como Guadalajara, que la zona centro, ¿cuánta gente no llega durante el día a la zona centro? Guadalajara pierde un montón de habitantes, pero en el día estás todo el día en Guadalajara. Total, claro, Trabajas sí. en el centro, turisteas en el centro, vienes al centro Sí. de recreación, a comprar lo que sea, y al final de cuentas, pues sí son zonas donde se vuelven muy inseguras. ¿Quién está en el centro de ¿Sí es Guadalajara después de las inseguro 6 de la realmente tarde? el centro? Porque, a ver, yo aquí no voy a meter ni a defender a nadie, ni es un tema de un partido o de otro, pero la neta, yo sobre Chapultepec, caminando, leyendo un libro, yo sí me siento seguro. O sea, neta, no me siento inseguro. En el centro de Guadalajara hoy recibimos a miles y miles de visitantes y a lo menos en las redes de alerta roja y todo este rollo, pues yo no vi que hubiera mucha inseguridad. No sé si para estos eventos se prepararon y en el día a día no funciona así, pero a mí también me gusta ser objetivo y creo que estoy consciente que la seguridad debiera faltar quizá en las colonias aledañas. Es como todo, en Sí, el centro está claro. cubierto, está limpio, está bonito, pero creo que la inseguridad la viven y la queja es más afuera que al centro. Es mi percepción. Pues más bien son como diferente tipo de inseguridades, ¿no? Porque digo, antes de que entres a la plática, Ella nos va a desde- decir, ella conoce realmente Ajá. la situación. Ajá. mi experiencia ha sido de, por ejemplo, en Chapultepec que dices, me siento bien seguro, pero Chapultepec es de los que reportan más robos de celulares, güey. ¿Al pasón o qué? Ajá. Más robos de celulares, más acoso directamente. Cosa que no lo vas a ver a lo mejor en una colonia de las afueras de Guadalajara. A lo mejor ahí sí ya es a lo mejor un robo con mano armada. Pero en cantidades, o sea, sí hay mucha cantidad en el centro de Guadalajara, a menos que nos digas algo de otra El cosa. A tema ver, del danos mundial, creo datos, que- danos datos. En el tema del mundial creo que estuvo cubierto porque siento que abandona toda la policía de Guadalajara al mundial. Guadalajara. Y está bien porque es un tema de una justa deportiva Hasta las Cybertruck estuvieron ahí. internacional, Estaban todo para la estaba foto. cubierto y además todo el reconocimiento a las y los policías, tanto del estado como del municipio, porque sé que estaban en jornadas bastante extenuantes sin dormir, y ahora vete a la Minerva, y ahora vete a la zona centro, y ahora los Sí. FIFA Fest simultáneos que No. había, entonces más los estadios, entonces creo que todas las policías de la zona metropolitana sí estaban cubriendo la justa deportiva. El centro de Guadalajara sí es de las zonas más inseguras, porque el centro se muere a las 6 de la tarde. No es lo mismo a las 8 de la mañana que están entrando los del Poder Judicial, el Congreso, el Ayuntamiento y todas las dependencias gubernamentales que hay en el centro, los propios mercados que hay ahí para la venta de muchas cosas, sino lo que pasa después de las 6 de la Posterior. tarde. Como salen todas las dependencias, que es la mayoría de las cosas que hay en el centro, mercados que también cierran, tiendas, zonas comerciales y dependencias públicas, todo se acaba a las 6 de la tarde. Entonces era como reactivabas un centro. Quisieron poner restaurantes, pero acabaron por no tener tantos restaurantes que ofrecieran cenas, porque acaba totalmente solo el centro después de las Se 6 de la tarde. O sea, deshabita. tú ahorita me voy ahorita a caminar solito al centro de la noche, no está recomendado. No, no, y menos con lo que tú Y dices. tú Ah, dices, está yo bien. yo me siento bien en Chapultepec, pues como lo dice justamente, aquí es súper inseguro Chapultepec, la moderna, pero tú puedes decir, no, es que el Oriente Suave se vive diferente, en Oblato se puede vivir diferente, Tetlán. Ujú. Creo que toda la gente en esta ciudad se siente insegura. Porque si alguien nos ve y vive en Providencia y dice, yo me siento insegurísima en Providencia, dirías, no, pero es que en el Poniente sí hay un montón de patrullas y se sienten igual inseguros porque te decir, oye, me van a dar ya el cristalazo para mi coche, me van a llegar a asaltar a los restaurantes. Sí. Entonces, como dices, pueden ser muchos tipos de delitos. Unos pueden ser robacoche, otros roba celular, otros acoso Sí, de sí, las sí, mujeres que van caminando en una calle oscura. Entonces, no creo que haya ninguna zona en Guadalajara, lo dirán la gente que nos ve, donde Sí, la gente sí. pueda sentirse verdaderamente segura. 100% seguro. Y me Buen dato. gustaría tomar el tema de tus iniciativas sobre salud. Veo, ya nos dijiste que estuviste en el Instituto de la Mujer, pero también tienes ahorita ya iniciativas enfocadas también para la salud, incluso de la mujer. Sí, que quisimos implementar la primera clínica de la mujer en la ciudad de Guadalajara, es una iniciativa que no se ha aprobado. También el tema de las cruces verdes. Cuando hablamos de cualquier tema, hablas de educación, salud, seguridad, yo les digo, es muy claro, es los 3 niveles de gobierno los que tienen que estar involucrados. No hay algo que diga, solo le toca a la federación. No, no es que es narcomenudeo, solo me toca a mí. No, las desapariciones solo a la federación. No. Los 3 niveles de gobierno son los encargados de poder ejecutar o hacer lo que viene en la ley. Entonces, el tema de salud, Guadalajara sí tiene como sus cruces verdes, que son los que ven temas de salud como la fractura, la operación que no sea
de alguna especialidad, el piquete de un alacrán, el piquete de un animal, etc. Entonces tenemos alrededor de 5 cruces verdes más otras casas de salud. Entonces hemos sido muy críticos de, oye, no está habiendo los suficientes doctores, oye, no hay suficientes medicamentos, oye, no, las ambulancias que están no sirven, hay que comprar más ambulancias. A mí sí me dices, oye, voy a comprar con dinero público más ambulancias, más patrullas, más coches de bomberos, con muchísimo gusto. Lo que no te voy a admitir es que me compras coches de 500,000 o $1,000,000 para funcionarios. En eso nunca te vamos a poder acompañar. Entonces, en el tema de salud hemos sido críticos, sobre todo de cómo se encuentran las cruces verdes, la adquisición de ambulancias que se han ido adquiriendo y la adquisición de medicamentos, porque antes llegabas a una cruz verde, todo te cuesta, poquito, pero cuesta, pero cada día le han subido de precio las atenciones y te mandaban a hacerte un montón de exámenes a otros lados. Porque no los tenían ahí. Entonces ahorita creo que se ha hecho un esfuerzo ya por empezar a adquirir nuestros propios aparatos, pero el tema es ya no hay suficientes médicos. Entonces creo que el reto de la salud en el municipio siempre es un gran reto, igual que en el estado y en la federación. Y en el caso, por ejemplo, también aquí veo de un mamógrafo móvil, también tienes esa propuesta. Pues que no es posible que Guadalajara tengamos casi 1,300,000 habitantes y el 55% sean mujeres y Guadalajara no tenga ni siquiera un mastógrafo. Cuando sabemos que el primer cáncer que está matando a muchas mexicanas es el cáncer de mama, entonces decimos, ¿por qué tenemos que estar expensas de que el Estado te diga, te voy a mandar uno a Guadalajara, otro a Tonalá, otro y te toca a ti en tal día? Podremos adquirir nosotros nuestros propios mastógrafos. Claro, claro. Tampoco no es una realidad, pero esperamos que algún día lo sea. Bueno, pero ya estando la iniciativa, ¿por qué no empezar a tratarlo, no? Ahorita ya nos vamos. También tienes tus iniciativas en cuanto a lo del agua potable, que ahorita es el tema de Guadalajara que nos trae locos a todos. Y me gustaría, antes de entrar con tus iniciativas, ver un videito que preparamos. Perfecto. Sí, ¿les parece bien? 2 minutitos, sí, ahorita regresamos. 0 pesos, 0 centavos de la Federación han llegado hasta el día de hoy ni para obras hidráulicas ni para nada. Fueron las declaraciones del gobernador Pablo Lemus. En respuesta, Ernesto Figueroa Cuevas, director del organismo de la cuenca Lerma-Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, afirmó que sí existen inversiones federales millonarias en el estado. Detalló que únicamente en la presa El Zapotillo se invirtieron 8,800 millones de pesos, además de 609 millones de pesos destinados a plantas de tratamiento en el río Santiago durante 2025 y 2026. Agregó que al sumar las inversiones ejecutadas en 2025 y las proyectadas para 2026, incluyendo diversas obras hidráulicas, la inversión federal en materia hídrica para Jalisco asciende a 2,938 millones de pesos. Según explicó, estos recursos se han aplicado en proyectos municipales como redes de agua potable, rehabilitación de drenajes, construcción de tanques de almacenamiento y perforación de pozos en los 125 municipios del estado, con base en planes integrales elaborados por los propios ayuntamientos. De esta forma, Conagua contradijo la versión del mandatario estatal al sostener que la federación sí ha financiado obras para fortalecer la infraestructura hidráulica de Jalisco. Mientras continúa el intercambio de declaraciones entre los gobiernos estatal y federal, organizaciones ciudadanas presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco por presuntas irregularidades en el CIAPA. La denuncia fue promovida por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el colectivo CIAPA Corrupto y la Asamblea Popular de Jalisco. María González Valencia, directora del IMDEC, informó que entregaron como evidencia las auditorías practicadas al CIAPA entre 2014 y 2025, el informe Aguas Peligrosas del CIAPA, así como más de 1,000 firmas de respaldo ciudadano. El documento fue dirigido al fiscal especializado Eduardo Cipriano Manzanilla Aznares, a quien solicitaron investigar posibles actos de corrupción y responsabilidades administrativas graves cometidas por servidores públicos del organismo operador del agua. Ahora corresponderá a la Fiscalía determinar si los elementos presentados son suficientes para iniciar las investigaciones y, en su caso, proceder contra los responsables. La verdadera pregunta es, ¿dónde quedó el dinero? ¿Y por qué los ciudadanos siguen abriendo la llave y reciben agua de mala calidad? Sigue aquí con nosotros en El Platón de Confusión. Y regresamos. Bueno, ahí está la información un poquito de lo que es el problema del agua potable, de lo que tenemos ahorita con la contaminación del agua potable. Mariana, tú tienes algunas iniciativas. ¿Qué no puedes platicarte de esto? Pues principalmente yo creo que darles introducción a lo que está viviendo el municipio de Guadalajara. La gente lo sabe, la gente que vive en la zona metropolitana pues es recurrente
que no llega el agua, o la que llega nos llega sucia y cada día más olorosa. Entonces en Guadalajara eso está afectando a más de 200 colonias, hay que decirlo. Y no es solamente ahorita, ya llevan más de un año donde había colonias en el sur de la ciudad que pueden pasar hasta un mes, hasta 4 meses sin que llegara agua. Entonces, bueno, ahorita ya es mucho más notorio porque ya sienten que está empezando a afectar la salud. Claro. En cada colonia que recorremos nos dicen, es que estoy gastando muchísimo dinero porque tengo que rellenar garrafones, tengo que comprar filtros, tengo que comprar pastillas de cloro. Y no solamente eso, sino ya hay una afectación de, oye, tengo todo el tiempo gastroenteritis, oye, mi familiar está lleno ya de temas de afectación de la piel, oye, yo tengo un enfermo y no lo puedo lavar con agua de uso y lo tengo que lavar con pura agua del garrafón. Entonces, al final la gente ya en cualquier zona de la ciudad, ya no importa si es el oriente, el sur, el poniente, ve mucha afectación en el tema del agua. Y el tema del agua no pueden decir que no es del municipio cuando constitucionalmente sí es la responsabilidad del municipio, aunque ya desde los años 80 hayamos aceptado, en los 90 participa en la paraestatal que era el CIAPA, pues no hay que taparnos los ojos que los propios alcaldes tienen una silla en el CIAPA. Y no podemos decir que no existió, que fueron otros gobiernos, cuando al final la mayoría de la gente que nos gobierna aquí ya gobernó municipios, ¿no? Sí. Pablo Lemos ya gobernó 3 años Guadalajara, ya gobernó 6 años Zapopan, o sea, llevan al menos Movimiento Ciudadano 11 años gobernando Guadalajara y al menos 8 años gobernando el estado. Entonces, todos los que han sido alcaldes de Zapopan y de Guadalajara, de Tonalá, de Tlaquepaque, han sabido la situación que ha padecido el CIAPA. Si es culpa de hace 6, de hace 9, de hace 12, alguien tiene que empezar a resolverlo. Claro, sí. En el tema de Guadalajara, la gran responsabilidad es también de la presidenta municipal decir, ¿tú cuánto le vas a aportar al CIAPA? Porque una cosa es decir, no me toca, porque cuando van a una colonia el gobierno dice, no me toca, es del CIAPA, no me toca, es del CIAPA. No, sí te toca y asume la responsabilidad. Porque no es posible que una presidenta municipal de la capital crea que se resuelve el tema del agua regalando tinacos o regalando pastillas de cloro. Y finalmente creo que tiene que hacer una gran inversión para cambiar su propia red hidráulica. No la va a poder cambiar en 3 años, no la va a poder cambiar, pero alguien tiene que comenzar. O sea, yo quisiera ver una presidenta que le dijera al CIAPA, te inyecto estos primeros 300 millones, cámbiame tantas redes sanitarias de tantas colonias de Guadalajara, porque nuestra red sanitaria es una red de 70, 80 años. Entonces ya está totalmente obsoleta. Entonces de nada te sirve sanear de cómo va a salir, las descargas, etcétera, si al final hay tanta red ya obsoleta, entonces nunca va a acabar de llegar. Y hay que entender que también Guadalajara está creciendo para arriba. En casas de 300 metros construyes 300 departamentos. Sí, cierto. Entonces, ahorita le preguntas a la presidenta, ¿y qué vas a hacer para el desarrollo inmobiliario de la ciudad? Les vamos a dar todas las facilidades a los desarrolladores, incentivos fiscales. Y dices, oye, ¿cómo que les vas a dar todas las facilidades? Ellos tienen que tener una grandísima retribución del impacto que va a causar en los servicios municipales, porque no es lo mismo la casa donde viven 5 personas que donde van a vivir 300. Entonces no es posible que sigas autorizando torres cuando los servicios ya son insuficientes para la gente que ya habita la ciudad. Y en los próximos planes parciales seguramente van a aprobar empezar a hacer muchas torres en toda la zona de Huentitán, en la zona sur de Guadalajara, y dices, oye, pues toda la gente que vive en esa zona de Lomas del Paraíso ni agua les llega. ¿Sí? ¿Cómo vas a hacer para llenar de torres? O sea, primero resuelvan el tema del agua. Primero resuélvanlo, y hay un dato muy interesante, perdóname, es que desde los años 90 no hay colectores nuevos en Guadalajara. Entonces dices, oye, pero lo primero que le tienes que pedir a los desarrolladores inmobiliarios, más que te regalen una bici, que es lo que ahorita les piden, regálame una bici, regálame una van, es, oye, cámbiame toda la red sanitaria y con mucho gusto puedes construir cuando primero los servicios y después construyes. Una disculpa. No, les iba a comentar que nosotros pasamos muy seguido por la calle de Revolución ahí cerca de del Walmart, del Cusey, y están haciendo edificios enormes, o sea, ya van como 4 torres que están construyendo, tienen prácticamente unos 2 años que lo están haciendo. Cada torre fácil tiene unos 300 departamentos, o sea, ¿cuántas personas van a vivir? Una familia de 4 por 300 departamentos, por 4 torres. O sea, ¿cómo vas a llenar de agua ahí? Pues que ni siquiera reciben agua los que están ahorita. O sea, tú vas a cualquier zona del oriente o del sur y te dicen, ni agua tengo. O sea, ¿cómo vas a abastecer algo que ni siquiera lo reciben los que ya viven, menos los miles que llegaron? Y cuando te llegue el agua, ¿cómo vas a sacar esa agua, toda el agua residual? El drenaje también. O sea, el drenaje está para lo que hay ahorita, pero pues ya estás agregando, no sé, 1,200 viviendas. ¿Cómo le vas a hacer? El problema es mayor, y también como alcaldes, ¿qué certeza tienen de enviarle su dinero del municipio al estado cuando por años se venía haciendo esto, pero al final vimos pues en qué terminaba ese dinero del CIAPA, ¿no? Con nóminas de aviadores, con malos usos, con poca inversión? O sea, si realmente al paso de los
20 años, vamos a Ujú. suponer, ¿no? Realmente se fuera invirtiendo un poco para ir cuidando este tema, hoy el problema no sería tan grave. Pero entonces también yo creo que los alcaldes no quieren invertir porque qué certeza tiene que si la ventan 20, 50 o 100 millones, pues realmente se resuelva el problema. Está cañón. Y a la gente le incrementaron el costo aparte. Aparte, tienes toda la razón, no me acordaba de eso. Hay que platicar que el incremento del agua ha sido el 70% desde que llegó Movimiento Ciudadano a ser jefe del Ujú. CIEPA, que es 2019, que es cuando llega Enrique Alfaro. Del 2019 a la fecha, la tarifa del agua ha incrementado un 70%, el servicio cada día. Entonces, no es un tema de dinero. Siempre te dicen, ay, lo vamos a resolver con más dinero, requerimos más dinero de la federación, privado, etcétera. Y dices, pero se te ha dado cada día más y más dinero y no se ha resuelto. Al revés, se ha empeorado. Y tú decías, ¿con qué certeza los municipios? Déjame decirte que pues empezarían los municipios para que paguen lo que deben como ayuntamientos, ¿no? El Ayuntamiento de Tienes razón. Guadalajara debe 1,000 millones de pesos. A ti como usuario no pagas un servicio y te lo cortan. ¿Cómo es posible que han dejado que los ayuntamientos, el que más debe es Guadalajara, después le sigue Incremente su Zapopan, deuda. Tonalá es de los que menos debe, que espero Sí, que nosotros sí quisieron que ya pagamos. van a pagar, pero Ajá. No, porque no al se final sí crean. puede ser una deuda que dijeron, es de los últimos 8 alcaldes, es de los últimos 4 A alcaldes. ver, pero ya tenemos que alguien ya quitar debe haber empezado a eso. abonar en la deuda. ¿Cómo 1,000 millones ya. debe el Ayuntamiento de Guadalajara? No hablo la gente, Sí, los sí. contribuyentes de Guadalajara, hablo Guadalajara gobierno le debe al CIEPA 1,000 millones de pesos. Entonces, Claro. ¿cómo vas con un discurso de que falta más lana si ni siquiera pagas lo que debes? Pero también yo creo que aquí el problema fue la Buen forma de punto. pedirlo, ¿no? Porque Lemus fue lo que dijo, oye, el gobierno federal no me ha dado dinero para resolver este problema. La presidenta le respondió, pues hazte cargo porque eso te concierne a ti como gobernador y aparte a los municipios también les concierne lo que acabamos de platicar. Ahora sale Pablo Lemus a decir, no sabes qué, tiene razón la presidenta. Mejor, a ver, primero que paguen los municipios. En la conferencia que dio el día de ayer, creo que fue eso. Primero hay que paguen los municipios y que pague aquí el ayuntamiento y que pague tal dependencia de gobierno. Y digo, o sea, si él ya tenía la información de que todas esas dependencias, todos esos Debían ayuntamientos 2,000 millones de pesos, puros ayuntamientos. deben, ¿por qué no empezó por ahí? O sea, oye, pues págame lo que me debes. Ya incluso metió a la UDG, ya también le dijo, ya la UDG ya se puso ahí con su lanita, ellos ya pagaron, pues es el ejemplo para que todas las demás dependencias pues también lo sigan. Sí, porque al final no puedes hablar de me falta mucho dinero si no estás logrando que te paguen todos los que te deben y son más de 2,000 millones solo ayuntamientos más lo que te deben los contribuyentes, que ya es casi 20,000 millones de pesos, ¿no? Pero es que pareciera que los problemas sociales en las administraciones es patear el bote lo más que se pueda y aventar la bolita al pasado o al futuro, pero no resolver. Y lo que bien decías, alguien tiene que comenzar. Alguien tiene que empezar, alguien tiene que empezar a resolver, porque decir, ay, no, es que fueron los anteriores, pues entonces no tenían ni idea de lo que ibas a llegar como a gobernar y la gran problemática que había. O sea, y tú como presidente municipal, lo que tienes que hacer es resolver servicios públicos municipales y no hay seguridad, no hay agua, la recolección de basura está regular, no hay calles transitables, pues entonces, ¿cuál es tu vocación de ser presidente o presidenta municipal? Totalmente. Lo demás, ya de hacer grandes eventos, apoyar a cosas banales, pues no es tu chamba como presidente. Pero Cumple es un mal con de el todos, AB, ¿eh? la Sí. Es un mal de todos, desde la presidenta de México a los gobernadores y a los municipales. Todos le avientan la bolita al pasado. Y eso está pésimo, está pésimo. Pero también sí creo que independientemente que digas en el pasado esto no se hacía, también sí creo que el propio gobierno federal puede decir, en el pasado no hubo incremento del salario mínimo, o era mínimo. Porque siempre en el pasado nos dijeron, no, nunca se va a poder incrementar el salario mínimo porque es imposible obligar a los empresarios. No, pues si en el pasado nunca se incrementaba más que la inflación. ¿No? Entonces, bueno, hasta que no te amarras y dices, vamos a hablar con todos y ahora sí vamos a subirle un 200%, ¿no? Pero también subieron el valor de las cosas el 200%. Bueno, la inflación está en el 3%. La gente prefería tener el ingreso de antes al costo de antes. No, ese debate también lo podemos dar para al que veas ingreso de ahora y al costo de ahora. Presentaban justamente todas las tablas de la gasolina que comprabas antes con la gasolina que compras ahora y la verdad es Ve que el sí costo, pueden decir, ve la canasta básica. o sea, México sí es de los países que más se le metió Sí. en el tema del aumento del salario mínimo. En el debate, en los análisis, en los foros, en los partidos podemos decir lo que queramos, pero la gente sabe y siente que no le rinde su lana. A ver, la vida es mucho más cara y eso siempre es. Y ahí no hay partido, no hay debate y no hay nadie que le gane a eso. Los sueldos son muy mal pagados para el costo de vivir. La renta, la vivienda, el servicio, el gas, la gasolina, eso se acaba cualquier ingreso base. Pues mira, yo la otra vez estaba viendo un video específicamente y creo que era de me vas a perdonar, ¿cómo se llama? La senadora plurinominal de siempre, del PAN. No sé cuál. Está ¿El sin votos o qué? Kenia López Rabadán.
Sí, ya no sé cuántas veces lleva de plurinominal. Que incluso hay que ya fue a hacer investigar. su carrito a un Costco. Ponle. O sea, no voy a poder llenar mi carrito, o más bien, esto cuesta llenar mi carrito de despensa. Iba llenando su carrito, y dice, ¿ustedes creen me costó? No recuerdo la cantidad exacta. No sé, 2,000 pesos. Pero también ves todos los productos que va metiendo y dices, eso en un súper normal de una persona normal no lo compra. Y te puedo decir una O sea, cantidad. Tú no mereces comer productos de calidad. Tienes que comprar para lo que te alcanza. No, pero lo que yo, por ejemplo, yo siempre he comido lo mismo. Por ejemplo, siempre he tomado la misma leche. Desde que me acuerdo hasta ahorita. La misma leche está más cara. La misma leche. Y esta persona decía, pues mira, esta leche me cuesta 50 pesos el litro. Güey, a mí me cuesta 25. Pues sí, pero la que tú tomas es pura agua ya. Pero toda la vida la he tomado, o sea, es lo que tú... O sea, mejor viendo lo que tú estás diciendo, o sea, yo siempre he tenido ese mismo nivel. ¿Sí? No. Hablando de mi propia experiencia. No pueden ni siquiera adquirir volviendo al mismo problema de la gasolina, por ejemplo. Podían pagar su casa. Hoy en 20, 30 años no pueden. En el caso de la pagar su gasolina, casa, ¿qué es lo más fácil? La gasolina influye en los precios de los productos. ¿Sí o no? Ahora, la gasolina aproximadamente ¿cuánto costaba hace 2018? Yo quería votar por AMLO porque le iba a poner a 10 20 pesos. Y sigo esperando eso. 20 pesos. Imagínate, ¿cuánto podrías comprar? Valía 14 en aquel tiempo. 14 en el 2013 cuando dijo que la podía bajar a 10 pesos. Pero en el 2018 estaba en 20 pesos. En 20 pesos, 80 pesos de tu salario mínimo, ¿cuántos litros comprabas? 4. Estamos hablando, redondeando, 20 para 80 son 4. ¿Y ahorita cuántos cobras? Ahorita 300. vale 24 pesos, güey. 25 pesos. El salario mínimo está 8 para que compres los mismos 4 litros. Son 100 pesos. Son 100 pesos. ¿Cuánto es el salario mínimo ahorita? ¿Cuánto está? 300. 300 y algo, ¿no? Depende de la zona, pero está en la bien, nuestra es como 300. 12 litros. Que la gente pobre viva con lo pobre está bien, güey. Pero yo no creo eso. Yo creo que no debemos llegar a eso y al contrario. Debe de incrementar el ingreso para vivir mejor. Es punto y aparte. No defiendo políticas públicas de bajar o de no bajar. Creo que la gente debe de vivir y le debe de alcanzar. Y yo no estoy con la idea que le pongas gasolina verde porque vale 25 si yo le pongo roja y vale 30. No, yo lo que me refiero es que estamos tomando las mismas medidas con los mismos productos, con los salarios y las cantidades que se están tomando en aquel año. Pero el tema de viviendas sí es un tema que hay que debatir en este estado porque se compran en Guadalajara y está totalmente imposible de rentar. Imposible en cualquier zona. ¿Sí? Porque se puede creer que es en las zonas que están de moda, es en las zonas altas. No, está imposible para una renta en zonas populares, zonas centros, zonas... Ya no digas comprarte tu casita. Comprarte tu casa, porque lo mismo, o sea, la vas a sacar pagando 30 años, sí. Y agrégale la gentrificación. Entonces también hay que hablar de la especulación inmobiliaria que hay, que decimos, en Guadalajara tenemos un montón de casas vacías y gente sin casa, ¿no? Ya llegas a cualquier zona del oriente y te dicen, yo no puedo pagar esta renta porque las casas en zonas populares ya están la renta en 10, 12 mil pesos. Pero si te alcanza con los 350 de tu salario, dices, ¿no? A lo mejor te alcanza en muchos lugares. Pues dices, ahorita no te alcanza. Han especulado en el tema de la vivienda para que todos sean dueños de los Airbnbs. Entonces sí también tenemos que debatir de, oye, después tenemos una sola persona que tiene 20 viviendas vacías y solo es para el Airbnb y así, pero tenemos una tercera generación que se van a tener que ir a vivir a las afueras de la zona metropolitana porque no les va a alcanzar ni para vivir en Y mira, tan claro céntricas. Está que no te alcanza que la gente hoy no tiene un solo empleo. O sea, eso es lo más claro. La gente tiene que tener 2 o 3 empleos para poder sobrevivir, porque al final tampoco te alcanza irte a las orillas a pagar 3 o 4 mil cuando pierdes todo tu día. O sea, la neta, no es un tema de política pública, es un tema de realidad que se vive todos los días. Y ahí no importa el partido, pon el amarillo que nunca ha llegado si quieres. Pero es un tema que se tiene que resolver por conciencia social. Sí. Y ahí es donde yo creo que la neta, la gente debe de tener más lanita en la bolsa. Pues yo creo que estamos avanzando, tenemos una lana mucho mejor adquirida en estos momentos que lo que hubiéramos tenido a lo mejor en otras administraciones. Y bueno, también eso lo puedes ver con el FanFest y con el Mundial, ¿eh? Carísimo los boletos, todos los estadios llenos, todos los partidos llenos, FanFest llenos. Pero somos 130 millones produciendo, de habitantes y le caben comprando un refresquito de 200 varos y se acababan los refrescos y las papas. Entonces hay que ver
hay que ver eso de los salarios y cuánto nos alcanza o no. Y ese será Pues ya materia de los- otro debate. Yo me gustaría concluir con que si el gobierno Sí. hiciera lo que le corresponde, Todos los gobierno, gobiernos. Sí. quiten el color, el nivel, la gente gastaría menos. Veámoslo en el día a día. Si hubiera un transporte público digno, la gente no ahorraría para comprarse un coche. Si hubiera buenos servicios municipales, la gente no tendría que estar pagando ahorita tinacos, Totalmente. filtros, pastillas Pipas. de cloro, pipas, etcétera. Ujú. Si el gobierno hiciera lo que le corresponde, la gente no tendría que pagar porque se llevaran su basura. Entonces, al final, el ciudadano no es solamente si gana bien, si gana mal, si sube o no el salario mínimo, están pagando por todo lo que deja hacer el Lo que ya gobierno. pagan con sus Me da impuestos, miedo ¿no? vivir, entonces tengo que llenar mi casa de cámaras, ¿no? O sea, tienes que protegerte tú Ujú. como puedas. Entonces, gastos y gastos de cosas que han dejado de hacer los gobiernos. Entonces, O que creo que es una reflexión concesionan. para el gobierno, ¿no? Completamente. Cortar un árbol te cuesta 2,000 pesos. Si alguien gana 10,000, va a invertir 2,000 pesos en cortar un árbol en Imposible. nuestra capital, pues evidentemente no los vas a gastar. Imposible. Entonces, Ujú. pero te gasta 200 millones parques y jardines en nuestro municipio. ¿Por qué no te cortan el árbol de afuera de tu casa si ya tienes 800 personas, 200 millones? Entonces, lo que dices, ¿quién te hace gastar? La ineptitud de quienes nos están gobernando. Es una Así buena es. postura. Muy Sí. buena. Bueno, Mariana, pues ya se nos acabó el tiempo. Ahora sí que... Pero si apenas está lo bueno. Estábamos Vamos a la prendiendo. inflación y el debate de los salarios en la próxima Ay, Sí. emisión. no. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde vemos todo lo que andas haciendo? En mis redes, Mariana Fernández Oficial, así estamos en Facebook, Ok. Instagram. Y los invitamos a seguir todos nuestros debates y sobre todo nuestro caminar por la ciudad. Súper bien. ¿Qué viene para Mariana ya después de esta regiduría? Ya se están preparando muchos para el 2027. ¿Tú también yo ahí creo que andas más ahí? que o? prepararse es lo que haces todos los días. Ok. Y nosotros todos los días estamos caminando y todos los días estamos dando el debate y haciendo lo que nosotros consideramos correcto y sobre todo buscando que la justicia llegue a Guadalajara, porque a esta ciudad le hace falta vivir con bienestar. Ok, qué buena frase. Oye, y Morena ya Que se va no a se la vayan a atrever. robar. Morena ya se va a atrever a poner una candidata mujer a Guadalajara. Porque ya Esperemos. ves que a los municipios que nos quitaron, bueno, Tonalá, Zapopan eran 10 y bueno, hace muy poco quitaron esa regla, vamos a llamarlo. Pero en Guadalajara, ¿cómo van ahí? No hay géneros definidos en ningún municipio del estado de Jalisco. Ujú. Se quitó la exclusividad de mujeres justamente para Tonalá, para Ixtlahuacán, para Zapopan, pero yo, siguiendo lo que dice el propio instituto político al que pertenezco, pues es un tema de la encuesta. Quien esté bien evaluado en la encuesta, Ya. no solamente un tema de popularidad Morena se basa en las encuestas. en las encuestas, pero ahora creo que va a haber un giro también en las encuestas, que no es solamente el más popular o la más popular, sino también la opinión positiva que se tenga de esas personas. Eso es Entonces, bueno. hay que esperar también las convocatorias, apenas van en las 17 gubernaturas, Sí, 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 que hay sí. más de 270 personas inscritas, entonces seguramente después seguirán las capitales y diputaciones locales y federales. Buen Ok, dato, buen dato, perfectísimo. gracias. Mi Edgar, redes sociales para Mis ya redes, irnos. ahí me encuentran en las redes como Edgar López, ahí estoy, en el Instagram de Edgar-López J al final, ahí escríbanme, salúdenme y ahí seguimos. Muchas gracias por la invitación, nos vemos pronto. No, hombre, Muchas a ti gracias. gracias por estar acá. Aquí estamos con el Platón de Confucio. Bueno, mis redes, Hugo Enciso, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Y las redes del Platón de Confucio también. Estamos como el Platón de Confucio en todas las redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Así que pues ayúdenos, denle like, suscríbanse, pónganle la campanita para que se enteren cuando salgan estos episodios. Todos los reels también apóyennos. Todo eso pues nos ayuda para hacer más contenido para ustedes. Y díganos, ¿a quién más traemos? Que están muchos invitados en espera. Y antes de irnos hay que agradecerle a Givos, que es nuestra Givos. sede, nuestra casa. Gracias a todo el despacho y a todos los socios de acá de Givos, que la verdad estamos bien a gusto aquí. Y bueno, creo que también nuestros invitados porque es muy fácil de llegar. Givos Jurídico y Contable está en José Guadalupe, Montenegro, número 1861, aquí en la Colonia Americana. Ellos son los meros buenos para todo lo que sea jurídico y contable. Pues ahora sí, Mariana, nos Muchas vamos. gracias. Gracias por venir, gracias por la Qué gusto plática. conocerles. Nos vemos pronto, ya que levantes la mano de candidata, aquí te esperamos de nuevo. Muchas Aquí gracias. estamos. Sí, mucho éxito para todos. Hasta luego, disfruten su semana. Gracias, vámonos. Somos Producción.